Entonces nosotros tenemos en este momento una ejecución, un presupuesto en salud pública que está discriminado por dimensiones en salud pública. Entonces, para cada dimensión se deja un presupuesto, se tiene un presupuesto proyectado y un presupuesto ejecutado, y pues tenemos al final el porcentaje de ejecución. Entonces tenemos en vida saludable y condiciones no transmisibles, se dejó unos recursos de 7.960.339, a la fecha se han ejecutado 28 millones con un porcentaje del 75% de ejecución. Este convenio, este convenio se realizó con el hospital, una parte se realizó con el hospital Nuestra Señora del Rosario, que es nuestra institución y nuestra IPS pública en el municipio. Con ellos se realizaron la contratación de estas acciones. Estas acciones que tienen contratadas, las heavies, que ustedes las han visto de pronto en el municipio, que son Diana Castillo, Diana Quintero, Cristina Cuervo, que ellos van a hacer visitas domiciliarias buscando, identificando los factores de riesgo de la comunidad. Trabajaron este año, lo que se trabajó este año fue veredas, que es nuestras zonas más vulnerables, y los barrios del municipio, que es Florida y Naranjos, que tienen bastante población vulnerable también en el municipio. Otras acciones que se contrataron con recursos del Estado es la vigilancia epidemiológica, que es lo que hace la doctora Tatiana, la nutricionista, con unas acciones para el diagnóstico nutricional, una enfermera que nos está apoyando como tal el seguimiento de COVID. También tenemos la coordinación PIC, la digitación, el técnico en que nos apoya toda la parte de digitación de las fichas de lo que hacen las heavies. Entonces es un proceso y varias personas que están en este logro pues de las actividades. Entonces, como les decía, en vida saludable y condiciones no transmisibles, pues tenemos una ejecución del 75% hasta la fecha. Convivencia social y salud mental, se tenía un presupuesto inicial de 8.350.000, se ejecutaron hasta la fecha 736 con un porcentaje de ejecución del 92%. Entonces tenemos en seguridad alimentaria y nutricional, tenemos unos recursos iniciales de 1.350.000, de este 1.350.000 se ejecutaron ya el 100% de las actividades, y otra contratación de 13.650.000, que hasta el momento vamos con 41% de cumplimiento. Ejecutadas 5.633.000. En salud sexual y reproductiva tenemos un porcentaje de una asignación de 14.800.000, de los cuales se han ejecutado 11.450.000 para un porcentaje de 77% de cumplimiento. Vida saludable y enfermedades transmisibles, tenemos presupuesto de 2.900.000, una ejecución de 1.700.000 con un cumplimiento del 58.8%. Las dimensiones transversales en gestión de diferencial y población vulnerable, entonces tenemos inicial de 10.249.000, ejecutados 6.585.000 para un porcentaje del 64%, y 4.350.000 de ejecución del 566 para un 59%. De dimensión fortalecimiento de las autoridades sanitarias, ahí es donde también tenemos como les decía, la ejecución de vigilancia, lo que tenemos con la epidemióloga, la nutricionista, una enfermera, la técnico. Tenemos una asignación de 56.554.000 y una ejecución hasta el momento de 39.577 para un 70% de cumplimiento hasta la fecha. Esto lo hicimos a corte del 30 de noviembre y pues tenemos este valor de cumplimiento. Estos son los recursos. ¿Qué actividades? Digamos, estas son las actividades transversales o que realizan las gestoras, que son las niñas heavies, que hacen en las visitas domiciliares. Entonces tenemos, hasta el momento llevamos 498 familias captadas. Estas familias captadas en este momento son las que tenemos a nivel en sectores como Cacicazgo, Arrayanes, Ovejeras, Atogrande, en barrios acá del municipio como son Florida y Barrio Los Naranjos, que son comunidades grandes y que tienen bastantes problemáticas a nivel social, y por eso se han centrado en las acciones en estos lugares. Entonces, como tal, tenemos más o menos 1.200
1.250 acciones o comunidad intervenida en este momento. También se han identificado más o menos 93 adultos con controles de hipertensión, de diabetes, que están controlados dentro de las visitas que ya se han realizado. Han captado más o menos 14 gestantes de alto riesgo, y también tenemos más o menos 200 niños captados, 220 niños captados en la estrategia IEPI. Esta estrategia IEPI es la búsqueda de atención a enfermedades prevalentes de la infancia. Estas visitas que ellas realizan casa a casa identifican estas poblaciones, determinan los factores de riesgo y dan educación sobre esos factores de riesgo. Entonces es importante las visitas que ellas realizan, sí, de ahí sacamos toda la proyección. ¿Para qué? Para el otro año, o sea, este año se hizo un barrio a nivel del municipio en situaciones, como les decía, en sectores muy vulnerables, y el otro año sobre estas acciones vamos a ejecutar, vamos a planear como tal, dentro de esos factores de riesgo vamos a ejecutar las acciones para el próximo año. Entonces ya tenemos de pronto en Casicazo, que es una vereda muy grande, que tenemos bastante población, niños menores de 5 años de pronto que tienen esquemas de vacunación atrasado. Por esas acciones hemos realizado jornadas de vacunación en estas veredas y hemos sectorizado pues algunos barrios para poder trabajar en acciones de prevención y que nos van a llevar ¿a qué? A detectar y a controlar esos riesgos. ¿Listo? ¿Qué acciones que se ejecutaron, digamos, en salud oral? Entonces, en salud oral teníamos realizar acciones ludopedagógicas en salud oral, pues a través de videos. Toda esta metodología cambió, también nos las direccionó, pues obviamente todos estos cambios de la metodología de realizar las actividades han sido direccionadas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Obviamente por el tema de la pandemia pues todo cambió. Antes hacíamos esas actividades con los niños, en el colegio, en los salones. En este momento nos tocó utilizar todos los medios que tuvimos, el WhatsApp, el Facebook, la radio, el telecanal comunitario, todos para poder lograr llegar a la comunidad. Entonces estas acciones se ejecutaron con los padres y cuidadores de los agentes educativos del ICBF en menores de 5 años. Entonces ahí vemos unas imágenes, unas foticos donde están los padres realizando las acciones de cuidado, que en teoría eso es lo que queremos y quieren las plan de intervenciones colectivas, que la comunidad se apropie. Uno puede venir y darle la charla, pero estas acciones también tienen su parte positiva, pues que el papá tuvo que hacerlas en la casa. Entonces, ¿cómo se cepillan los dientes? Entonces, venga, nene, nos vamos a cepillar los dientes, y estas acciones pues llevan a que haya mejor aprendizaje en la comunidad, porque el papá está con el niño realizando las actividades. También se realizó un infograma en salud oral para todo el tipo de población y también con temas de discapacidad. Este es un relojito donde usted va girándolo y también se le compartió pues obviamente a la comunidad, lo van girando, lo van ubicando y tienen tips o tienen mensajes de educación en cuidados, en salud oral, en temas de discapacidad, que en manejo de la silla, cómo vamos a trasladar a los niños o a la población vulnerable. Dentro de la convivencia social o salud mental, acá tenemos un tema importante con la parte de salud mental. Digamos, las acciones que les presenté son toda la salud oral. Ahorita vamos a hablar de la parte de salud mental, que como es conocimiento de todos, sí se ha visto afectada obviamente en el tema de la pandemia. Tenemos un cuadro donde nos relaciona comparativo en 2016, 17, 18, 19 y 20 los casos que hemos tenido de sospecha o de violencia de género o violencia intrafamiliar. Para el año 2016 tenemos 20 casos, en todo el año se reportaron 20 casos, 2017 133 casos, 2018 22, 2019 la información no se ha consolidado, no se tiene esta información. En el 2020 teníamos 14 casos del tema de violencia intrafamiliar o de género.
Con relación a estos casos, directamente en el primer semestre del 2020, tenemos que en el periodo pues, de hasta junio, de enero a junio, fueron reportados 14 casos de sospechosos de violencia comprendidos entre violencia física, psicológica y sexual. También tenemos que de estos casos, ¿dónde fue que se presentaron? ¿Qué meses se presentaron? Enero se presentaron 3 casos, en febrero 3, marzo 1, abril 2, mayo 3, junio 2. Estos son los casos que se han reportado pues, hasta la fecha. Pasemos. Dentro de las variables que tenemos de importancia, pues tenemos que son 3 pertenecen a género masculino, 11 a género femenino, lo que pues obviamente vemos que la violencia intrafamiliar o la violencia está dirigida pues a la mujer. ¿Listo? Entonces, las variables también que tenemos, el tipo de violencia, entonces tenemos 7 casos relacionados a ¿qué? A violencia física, lo que nos equivale a un 50%. 5 casos de violencia sexual y 2 casos de violencia psicológica. Entonces, pese a que a todos, pues obviamente son temas de violencia y pues como les decía a nivel de género, pero pues tenemos discriminado sobre todo la violencia física, es la que predomina en este rango. Dentro del ciclo vital, ¿qué población se está afectando? Tenemos 3 casos en población de primera infancia, o sea, de 0 hasta 5 años, 3 casos, que obviamente es alarmante, sí, porque pues nuestros niños estábamos en aislamiento, estaban en sus hogares, donde pues desafortunadamente están siendo maltratados. Infancia de 6 a 11 años, tenemos 3 casos, adolescencia de 12 a 18 años, 1 caso, adultez tenemos 5 casos, que son la población de 27 a 50 años, y vejez 2 casos. Lo que equivale pues a un 14%. Entonces tenemos que nuestros extremos, tanto los niños como los adultos mayores, están siendo víctimas como tal de violencia pues, de género. La ocupación o oficio, entonces tenemos 5 casos que corresponden a estudiantes, a 1 caso a una persona empleada, 1 caso pensionado, 3 casos que no responden y 3 casos en situación de vulnerabilidad. Puede ser discapacidad, puede ser otro tema de vulnerabilidad. Tenemos los datos estadísticos de conducta suicida de 2016 a 2020. También muestra un comportamiento un poco variante, digamos, para el tema en 2016 14 casos, 17 9 casos, en el 18 4 casos, 19 no tenemos información y en el 20 tenemos 6 casos. De estos casos se presentaron en el primer semestre del año, pasémosla abajo. Entonces, como les decía, estos casos se presentaron en el primer semestre del año, teniendo en cuenta que en marzo se presentaron 2 casos y en junio 4 casos. Listo. De estos, pasémosla. Uno inclusive pues en esta base de datos como tal lo tenemos 2 de estos casos consumados. Dentro de las variables de interés tenemos en hombres 3 casos y pues mujeres 3 casos para esta población. Tipo de conducta, pues suicidio consumado como tal, o sea, estos intentos que terminaron como tal en la muerte de la persona, tenemos 2 casos que se presentaron en el primer semestre del año. De ideación suicida tenemos 4 casos. De estos casos, al realizar la investigación, tenemos que la posible causa, pues de historia familiar disfuncional, tenemos 3 casos. Entonces, obviamente hay problemas en nuestros hogares, problemas en nuestros núcleos familiares que tenemos que entrar a corregir. O sea, toda esta situación en salud mental no podemos dejarla solamente en manos de las autoridades, sino que tenemos que entrar a conciliar, a modificar nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento en el hogar. Intentos previos, 1 caso. Antecedentes de suicidio en la familia, 1 caso. Y pues no reporta, 1 caso. En el ciclo vital que tenemos en infancia, de 6 a 11 años, tenemos 1 caso. En adolescencia tenemos 4 casos. Y en la parte de juventud tenemos 1 caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros menores de 26 años, 25 años están
con este tema de problemas de salud mental, o problema, una situación o alguna que desencadenan este tipo de decisiones de acabar pues como tal con la vida. En ocupación oficio tenemos 3 casos en estudiantes, 1 empleado y 2 casitos que no nos reportan qué actividad realizaban. Listo, ¿qué acciones se han desarrollado salud mental? Con lo que vimos y estas bases estadísticas, pues tenemos algunas actividades que se han ejecutado y que se realizaron durante el año. Como ustedes se dieron en la primera cuenta, en la primera presentación, llevamos ya a 30 de noviembre un porcentaje de cumplimiento del 92%. ¿Qué quiere decir? Que se han realizado. No fue fácil las acciones de salud mental, como les decía al principio. ¿Qué tocó? Pues pasar al tema de la tecnología y utilizar estos medios para poder abarcar. Entonces se utilizaron actividades se realizaron con estudiantes del colegio, con los padres y cuidadores también, actividades por WhatsApp, aprovechando todos los espacios que se podían realizar, o sea, todos los espacios que tenían y que se tenían acceso, pues teníamos que utilizarlos. Entonces utilizamos las redes sociales, sí, todo el tiempo. Pasemos la hoja. ¿Qué temas se abordaron? Entonces se abordó, digamos, información sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas. También se abordaron temas de convivencia y empatía para favorecer los vínculos familiares y sociales en los colegios y los hogares. Como les decía, el tema de violencia y el tema de uso de sustancias psicoactivas desafortunadamente son acciones que de pronto se pueden repetir. ¿Por qué? Porque si un niño ha sido violentado o ve que todo el tiempo que el papá le pega a la mamá, pues es un niño que a futuro también va a resolver sus problemas ¿cómo? De la misma manera, a golpes. Entonces, ¿qué acciones se desarrollaron en salud mental y convivencia social? Pues se realizaron identificación pues de modificación de actitudes favorables frente pues al consumo de sustancias, estrategias de educomunicación con información sobre consecuencias de corto, mediano y largo plazo del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, a nivel familiar, estos infogramas fueron presentados y se los entregaron en los grupos de WhatsApp de los profesores, de los estudiantes, para que ellos los pudieran compartir. Estas son ya promover pues la empatía y convivencia en los estudiantes de grado 10º y 11, desarrollar pues también otras actividades de comportamiento, de estilo, de empatía con los chicos también del colegio. El avance pues como tal de ejecuciones pues se hizo la educomunicación el 8 de julio del 2020, el efecto mariposa también se realizó con los chicos del colegio. Estas acciones todas fueron llevadas pues como de manera virtual pues a las instituciones y con los grupos y con el apoyo obviamente de las instituciones educativas. Pasemos. Bueno, ese fue con el tema de salud mental. Entonces, digamos, acá en salud mental hemos abordado bastantes temas, como les decía, desde la virtualidad. Con salud mental, los casos de suicidio, de ideación suicida o los casos de violencia, ella le hacía seguimientos telefónicos, en algunos casos hacía las visitas domiciliarias cuando lo requería el caso, pero ella siempre estuvo trabajando, la doctora Jennifer Castillo, realizando las acciones, el seguimiento. También esos seguimientos a estos casos específicos también se trataban en los comités de sustancias psicoactivas, el comité de buen trato, pues donde se socializaban las acciones que ella estaba ejecutando. En la parte de seguridad alimentaria y nutricional, pues tenemos la capacitación al personal de salud en resolución 2465, que estos son todo lo que son se adoptan los nuevos patrones de crecimiento. Entonces esta se hizo dirigida pues en el hospital Nuestra Señora del Rosario, lo dirigió la nutricionista María Eugenia Delgado. Ya pues como les decía al principio, en el convenio del hospital, pues el hospital la contrató para ejecutar estas acciones. Capacitación también pues en la resolución 5405, que son los lineamientos técnicos para el manejo de desnutrición aguda. Entonces también se realizó esta capacitación ¿a quién? Al personal del hospital, y en los COEs municipales también se desarrollaron estas acciones. ¿Por qué es importante esta resolución? Porque todos podemos captar un niño en riesgo o desnutrido o en riesgo de desnutrición y podemos ayudar a fomentar, colaborar y reportar estos casos.
También pues, el tema de seguimiento de las notificaciones en Mango. El Mango es un sistema de información donde las IPS del municipio, tanto Santa Carolina como el hospital, diligencian y cargan el peso, talla y perímetros antropométricos de los niños, gestantes y adultos mayores de 18 años. ¿Para qué? Para determinar el grado, determinar esa población que tenemos en bajo peso, desnutrición. Esa es una parte de la malnutrición, o los otros que tenemos sobrepeso, obesidad, que también nos están llevando a otras patologías crónicas que de pronto no las tenemos porque siempre nos centramos en el bajo peso y la desnutrición. Pero la obesidad, ¿qué nos lleva? A problemas de diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, que pueden también llevar a la muerte de las personas. También se realizaron pues sesiones virtuales del Comité pues municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, entonces donde se dieron a conocer las acciones de este Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las responsabilidades de cada uno y cómo debemos de responder ante este comité. Entonces también se realizaron durante este periodo. La nutricionista también desarrolló sus seguimientos a los menores de 5 años con desnutrición aguda, moderada y severa pues en el municipio, que fueron notificados ¿en dónde? En Mango, como les decía, el sistema de información que tenemos, y el Civigila. Cuando se capta, las instituciones de salud captan un niño con desnutrición, también se debe diligenciar la fecha de la ficha de notificación de desnutrición, se carga Civigila, y ahí también debemos de hacer el seguimiento, que son todas las acciones. Venga, el niño sí está asistiendo a controles, se desparasitó, se le dieron vitaminas, se le dio suplemento. ¿Qué acciones estamos realizando con esta población? Esas acciones las realizó pues la nutricionista como tal. Bueno, como les decía, las fichas de caracterización de desnutrición aguda es esta. Entonces esta es la ficha que ella diligencia en las visitas, en el seguimiento, y pues acá tenemos como la clasificación. Entonces esta es como la información que ella diligencia. Pues ¿qué más se han realizado en parte de nutrición? Pues las bases de gestantes enviadas por Secretaría de Salud, donde también donde nos registran las gestantes de bajo peso, o sea, todas las gestantes con malnutrición, diciendo malnutrición es tanto los bajos o la desnutrición como los excesos. Entonces, todas estas pacientes también han hecho visitas de seguimiento y seguimiento telefónico. ¿Por qué? Porque la paciente con sobrepeso, obesidad gestante, pues aumenta también sus factores de riesgo, hipertensión, diabetes, un parto prematuro, entonces por eso se debe identificar de manera oportuna. Se celebró el Día de la Lactancia Materna. La Semana de la Lactancia Materna se realizó en agosto. En esta actividad participaron bastantes gestantes, mujeres lactantes y gestantes, donde ellas, ¿cómo se realizó esta actividad? Por medio, vuelvo y les digo, todo virtual, enviaban la fotico, lactando, cómo hacían su recolección de leche, cómo la refrigeraban. Las gestantes también tomaron su fotico, ¿para qué? Para que pues participar a nivel departamental en el concurso. Del municipio acá ganaron dos participantes, una chica de Cacicazgo y una niña de Atogrande. Entonces ganaron en este concurso de fotografía de lactancia materna, que aquí vemos como la secuencia del proceso que se dio por categorías, y pues las ganadoras que pues presentamos 2 en el municipio. Listo. 2 capacitaciones en lactancia materna, alimentación complementaria y las rutas las RIAs, las rutas de atención en salud dirigidas a la comunidad, se realizaron ¿por dónde? A través de la emisora Roca Estéreo. Entonces también estamos utilizando todos los medios locales, entonces la comunidad también debe apropiarse de nuestros medios locales y verlos, escucharlos, para que puedan así enterarse de todas las acciones que realizamos. Se realizaron también infografías para capacitar en las guías nutricionales de las gestantes en el municipio y los mayores de 2 años. Entonces, estas también se presentaron por redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, para que tuvieran acceso la comunidad. Listo. Bueno, eso con referente pues como tal a las acciones en salud mental, en salud oral y en nutrición. En la parte de salud sexual y reproductiva, pues ellos estuvieron realizando todas las acciones de seguimiento, de vigilancia en
en los casos de notificación importante, en enfermedad respiratoria, la enfermera estuvo realizando también todo el proceso de seguimiento en vacunación, de los esquemas de vacunación, los niños que estaban con sus esquemas incompletos. Adicional, la movilización de cáncer de seno, que pues se realizó el 24 de noviembre. Esta acción también se fue pues a nivel de la comunidad, pues donde tuvimos la participación y toma de mamografías en el municipio. Entonces se tomaron 50 más o menos mamografías para las usuarias de Convida, y pues eso también es de demostrar lo que se han ejecutado acciones a nivel de salud sexual. Con la parte de autoridad, vigilancia epidemiológica, pues adicional a lo que nos ha contado la doctora Mónica, pues tenemos, como ella les decía, el seguimiento, ¿qué acciones se realizan? Pues asistencia técnica a las APDGs, la activación del proceso de Civigila, la articulación y actualización de Civigila en cada IPS, para que así puedan realizar el reporte como tal a la institución, al Instituto Nacional de Salud. Los COVES que se han realizado hasta la fecha, el monitoreo de coberturas de vacunación que se realizó en el mes de octubre, esto también estuvo a cargo de la epidemióloga. Evaluación de las coberturas de biológicos en el hospital Nuestra Señora del Rosario, pues por edad y por biológico, la asistencia a los COVES departamentales, el seguimiento pues a las maternas de alto riesgo, todas las actividades epidemiológicas referentes a COVID-19. Como les decía, digamos, este componente a partir de noviembre nos está acompañando una enfermera jefe que nos apoya también la parte de vigilancia y de seguimiento de los casos positivos. Acá hacemos referencia solamente a los 139 que son del municipio. Como les decía, la doctora les dijo al principio, son 157 que están cargados por el Instituto Nacional de Salud Azuesca, pero 139 tenemos que son residentes acá. ¿Listo? El seguimiento pues como tal al hospital y a Nuestra Señora del Rosario en el tema del certificados de nacido vivo y de defunción, el cargue. Entonces, ¿qué se verifica? Que estén cargados estos certificados en el CISPRO, en la página del RUAF, y solicitar, cuando no tenemos ya, pues se deben de solicitar a la Secretaría de Salud. La investigación epidemiológica de campo, pues con los temas del ESAVI que se nos presentó, las enfermedades de interés en salud pública, las unidades de análisis por eventos ESAVI, que esas acciones se realizaron, y las asistencias a reuniones por eventos en enfermedades de interés en salud pública. Listo. También pues obviamente nos realizó el acompañamiento cuando ha asistido el programa de referentes de epidemiología a nivel departamental, pues obviamente el acompañamiento a estas visitas. Pues el tema de la comparativa, pues ya la doctora lo presentó, que ese fue el tema del comparativo del estado epidemiológico. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones o qué llegamos en este proceso que tenemos durante este año, que ha sido un poco difícil y un poco tortuoso realizar estas acciones en salud pública? Porque nuestras acciones en salud pública son a nivel comunitario. Muy pocas realizamos a nivel individual. Las individuales las realizan las IPS, que es el IPS Santa Carolina y el hospital. Nosotros como plan de intervenciones colectivas o todas las acciones de vigilancia de salud pública es a nivel colectivo, a todo el municipio. ¿Que ha sido difícil? Sí. Que hemos utilizado, digamos, como conclusión grandota, hemos logrado cobertura y llegar a la comunidad por medio de las redes sociales, utilizando todas las herramientas tecnológicas que han podido, radio, el canal comunitario, el Facebook. Andrea nos ha colaborado muchísimo en todas las publicaciones que tenemos a nivel de salud pública, y eso ha sido nuestra herramienta, que pronto no hemos podido lograr hacer movilizaciones ni todas las acciones como anteriormente se hacían o como nuestro ideal en enero realizarlas, pero pues hemos logrado una cobertura, hemos logrado unas acciones que sí generan impacto y que sí cambian de pronto el comportamiento de salud del municipio. Con esta información que se ha recopilado durante todo el año, ¿qué queremos? Que las acciones del 2021 estén dirigidas a esos factores de riesgo. Que voy a poner un ejemplo, que la comunidad de Hato Grande le falta el esquema de vacunación de adulto mayor, pues vamos a centrarnos en que todos los adultos mayores de la vereda estén vacunados. Que tienen problemas de salud oral, pues vamos a focalizar nuestras actividades en salud oral en esos territorios donde más vulnerables y donde más factores de riesgo tenemos.
tenemos. Entonces, es como las actividades que hemos realizado a nivel salud. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que haya sido clara la información y pues a los veedores pues se les hará llegar la presentación pues para que ustedes también la tengan. ¿Listo? Gracias.